Bienvenidos al segundo tema del cuarto módulo. En este video se aprenderá tipos de filtros y formas de implementarlos. Al finalizarlo, se podrá realizar una actividad práctica sobre los filtros aprendidos. Tal como se ha visto en el tema anterior sobre la incorporación de rutas a la tabla de BGP y los efectos de ciertos anuncios, es muy importante que el anuncio de las rutas se realice en forma responsable. De forma análoga, aprender rutas debe ser un proceso que esté bajo nuestro control. Hay varias razones para querer controlar el tráfico entrante y saliente del sistema autónomo, y algunas podrían ser no tan obvias. Por ejemplo, técnicamente es importante controlar la cantidad de rutas que los routers manejan, pues todo incide en la capacidad de procesamiento, uso de la memoria, entre otros. Además de esto, un ISP, por ejemplo, estará interesado en que las rutas que envía y recibe de un cliente sean las acordadas, por cuestiones económicas y contractuales. De la misma manera, existen costos asociados a utilizar un sistema autónomo como ese de tránsito. Todo esto sin mencionar que la seguridad que se debe brindar a los clientes con las rutas que les anunciamos es crucial para dar un buen servicio. En fin, son muchas las razones para querer tener procesos de anuncio y aprendizaje de rutas controlados. Para ello, una de las formas de contribuir al control de las rutas es a través de los filtros de BGP. Se verá a continuación qué tipos de filtros hay y cómo se implementan. Existen dos grandes tipos de filtros en BGP: los filtros basados en direcciones IP y los filtros basados en el PAD. Cuando se refiere a los filtros basados en direcciones IP, hay dos subgrupos: aquellos denominados Distribute List, los cuales se implementan con Access List, las mismas que ustedes seguramente ya conocen y han aplicado a las interfaces de los routers. Y por otro lado, están aquellos denominados Prefix List, cuya implementación es más reciente que la de Distribute List. Por esta razón, este curso se abocará solo a los Prefix List cuando explique los filtros basados en direcciones IP. Dentro de los filtros basados en el PAD están los denominados Filter List, los cuales analizan y aplican los filtros de acuerdo a la información que contiene el atributo a ese PAD. Importante: se debe tener en cuenta que los filtros pueden ser aplicados a la entrada o a la salida de una sesión BGP. Si se aplican a la entrada, entonces estarán afectando lo que se aprende del neighbor. En cambio, si se aplican a la salida, los prefijos afectados serán los que se anuncian al vecino. A continuación se mostrará cómo implementar el filtrado de rutas con Prefix List. El primer paso es crear el Prefix List que se aplicará luego al vecino. Para ello, y aunque no se verán filtros implementados con Access List, será útil repasarlas y ver las diferencias con el Prefix List. Como recordarán, las Access List tienen esta forma. Las listas de acceso se construyen con múltiples sentencias como la indicada, donde cada sentencia especifica qué se quiere filtrar o dejar pasar. Por ejemplo, en la lista de acceso 101 que se muestra, se especifican dos sentencias, las cuales están indicando que se permitirá el anuncio o el aprendizaje de los prefijos 10.0.0.0/8, 203.0.113.0/24 y 192.0.2.0/24, dependiendo de si la ACL se aplica a la entrada o a la salida de una sesión BGP. Estas sentencias se van ejecutando en forma secuencial, tal como fue creada la ACL, con el inconveniente de que si se quiere agregar o quitar alguna de ellas, se debe borrar y volver a crear toda la ACL con la modificación. Los Prefix Lists, en cambio, tienen la siguiente forma. Las ventajas son varias, entre ellas que pueden ser representados por un nombre, lo cual los vuelve más legibles e intuitivos. Además, la posibilidad de identificar a cada sentencia con un número de secuencia permite que realizar una modificación en el Prefix List sea más fácil, pues solo se remueve la sentencia a modificar, identificada con su número de secuencia. Pero la ventaja más significativa
es que las rutas que se quieren permitir o denegar se expresan con el formato de red y prefijo de subred, lo cual los hace más amigables en su lectura. Un detalle que no es menor es que estas implementaciones permiten que, a través de unos modificadores llamados GE, los cuales significan mayor o igual, y LE, que significan menor o igual, las longitudes de los prefijos sean variables. Un ejemplo de prefix list es el que se ve en pantalla, donde el nombre elegido para identificar el prefix list es entrada, pues se especificará en este prefix list todo lo que no se quiere permitir que entre a nuestro AS. En este caso, se estarán denegando todos los prefijos de entrada de la red 10.0.0.0 de longitud entre 8 y 32, es decir, denegamos toda la red privada 10. También se filtran los prefijos de la red 203.0.113.0/24, menores o iguales a 32. Por último, se permite todo el resto de los prefijos. Esta última línea es necesaria, ya que de lo contrario existe un deny implícito al final del prefix list. Se han visto las diferencias en la construcción de una ACL y de un prefix list, y se ha llegado a la conclusión de que los prefix lists suelen ser más flexibles, razón por la cual se verá con estos últimos cómo es que se lleva a cabo el filtrado de rutas en BGP. Para aplicar un filtro de rutas en BGP basado en prefix list, deberá configurarse de la siguiente manera. Simplemente se indicará a quién se aplica el filtro, cuál es el prefix list que se aplica y si se aplicará sobre las rutas que vienen como información de ese neighbor, en cuyo caso será in, o en lo que se le enseña al neighbor, que será out. Importante, notar también que se puede aplicar el filtro a un determinado neighbor o a un grupo de neighbors, que fueron declarados previamente en un peer group, de la siguiente manera. Y luego, repitiendo esta última sentencia por cada neighbor que se desea hacer pertenecer al peer group. A continuación se mostrará un ejemplo de lo explicado sobre los filtros con prefix list, donde, teniendo en cuenta esta topología que ya se ha visto, los filtros podrían aplicarse de la siguiente manera. Lo que significa que no se querrá recibir el prefijo 192.0.2.0/24 del neighbor 198.51.102, pero sí se le anunciará la subred 203.0.113.128/25. A continuación se mostrará cómo implementar filtros basados en ASPath. Hasta ahora los filtros que se vieron filtraban rutas indicando los prefijos o las direcciones IP. En este nuevo caso, los filtros actuarán según la información de la ASPath, o dicho de otra forma, del camino que realizan los prefijos. Esto es así porque muchas veces es más simple filtrar por la procedencia de las rutas que filtrar ruta a ruta, pero no es necesario adelantarse, se verán cómo son estos filtros. Para implementar filtros basados en ASPath, se considerarán dos pasos bien diferenciados. Por un lado, se deberá crear una expresión regular que denote una ASPath. Esto se hace de la siguiente manera. Notar que hay un número de filtro que deberá mantenerse para indicar que se trata de sentencias dentro del mismo filtro. Al final del comando, se deberá indicar la expresión regular que denota lo que queremos controlar con el filtro. El paso siguiente es aplicar el filtro con la expresión regular a la entrada o salida de una sesión BGP, de la siguiente manera. Donde se debe especificar el neighbor al cual se le aplica el filtro, el número de filtro que se le está aplicando, según lo que se creó previamente,
dice si aplica sobre las rutas que se aprenden de un neighbor o las que se anuncian a ese neighbor, en cuyo caso habrá que especificar con la palabra outs en vez de in, como en el primer caso. Se verá con un ejemplo que ayudará a comprender mejor lo explicado. Lo que quiere decir este ejemplo es que se recibirán del neighbor 198, 51, 101 todos los prefijos originados en el AS 64400, ya que la expresión 64.400 pesos que se define en el filtro 10 implica una AS-path con el 64.400 al final. En cuanto a lo que se va a anunciar, que está especificado en el filtro 11 con 3 sentencias, se dice que no se anunciará al neighbor 198, 51, 101 ninguna ruta cuyo AS-path termine con 64.496, o lo que es lo mismo, ninguna ruta originada en el AS 64.496. Además de esto, tampoco se enseñará al neighbor 198, 51, 101 ninguna ruta proveniente de ningún AS que comience con 645, tal como indica la segunda sentencia del filtro, pero sí se anunciarán los prefijos cuyo AS-path contengan en alguna parte del camino los AS 64.497 y 64.498 en ese orden. Para poder leer con facilidad qué quiere decir cada filtro de este tipo, hay que comprender las expresiones regulares. Algunas de ellas, las más comunes, son las que se muestran en la tabla. No obstante, la interpretación de las expresiones regulares requiere un entrenamiento aparte, por lo que se sugiere consultar documentación al respecto. La construcción de filtros que sigue es el que se implementa a través de roadmaps. Los roadmaps son sentencias que se construyen en forma similar a un lenguaje de programación. Cada sentencia se identifica con un número de secuencia, lo cual facilita sus modificaciones, pero lo más importante es que el número de secuencia implica el orden en el que cada sentencia será ejecutada en forma ascendente. La ejecución del roadmap avanza hasta que una de las sentencias da verdadero y se ejecuta. Se verá, además, que existe una palabra clave dentro del roadmap, la palabra match, la cual será el disparador para permitir o denegar una acción. Si la palabra match, por su naturaleza de condicionante, no está dentro de ninguna sentencia del roadmap, entonces todas las rutas resultan con criterio verdadero y el comando set se aplicará a todas ellas. Lo mismo ocurre si tampoco existe en él una lista de acceso para la sentencia match. Como consideración final, si existen en el roadmap varias sentencias match, todas deberán ser verdaderas para que el mismo resulte verdadero y se pueda tomar una acción. Al igual que ocurre con las listas de acceso, una denegación está implícitamente incluida al final del roadmap. Para poder comprender mejor el funcionamiento, se verán algunos ejemplos. En este primer ejemplo puede verse que se aplica un filtro filter on a ese path creado con un roadmap a la entrada de la sesión BGP con el neighbor 198, 51, 102. La primera sentencia del filtro, definida en el roadmap bajo el número de secuencia 10, implica que si se trata de rutas que se originaron en el AS 64505, entonces que ingrese al AS y se les configuren todos los atributos del listado. Aquí se ve claramente un ejemplo de configuración de Local Preference, Wait, Med y NetHubs. Si esto ocurriera, ahí terminaría la ejecución del roadmap. Si en lugar de eso el match resultara falso, se seguiría con la secuencia 20. Entonces, se fijará si en alguna parte de la AS-path está el AS 64510, tal como se indican las sentencias recuadradas.
Si esta sentencia 20 resulta verdadera, se configurará todo lo indicado con el comando set. Si no, el roadmap continuaría con la cláusula 30, permitiendo que pasen todos los prefijos sin modificar nada. Notar que este ejemplo utiliza filtros basados en ASPath, pero lo mismo podría hacerse bajo filtros basados en prefix si se quiere filtrar según las rutas que se aprenden. A continuación puede verse un ejemplo de ello. En este caso, el filtro intenta discriminar entre los prefijos 192.0.2.0/25 y 192.0.2.128/25 para tomar la acción. Como se ve, el uso de roadmap permite un mayor grado de administración de los atributos de BGP y una forma más avanzada de configuración. Los roadmaps pueden ser más complejos, pero otorgan una mayor flexibilidad a la hora de implementar políticas de ruteo en nuestra organización. De hecho, el equivalente a roadmaps de otros proveedores de equipamiento se llama policy. Los roadmaps se pueden utilizar también para filtrar o tomar acciones en función de otros atributos que no sean solo las direcciones IP o el ASPath, como se puede ver en la sentencia match. Sin embargo, para los alcances de este curso será suficiente con lo que se ha mostrado en los ejemplos. Hasta ahora se ha visto cómo se pueden implementar filtros en BGP, sus tipos y alcances. La actividad siguiente permitirá realizar práctica de lo mencionado en este módulo.